Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje en este momento. Este mensaje va a ser acerca de Hechos capítulo 24, versículo... Les voy a leer del 12, del 11 al 14. Como nosotros, hermanos, como Pablo, que fue un hombre, Pablo fue un hombre, hermanos, que fue perseguidor de la iglesia. En este libro de Hechos de los Apóstoles te enseña quién fue Pablo. Y en cualquier Biblia te enseña, porque le cambiaron a las profecías, le cambiaron a ciertas palabras en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, los corruptos, los que son enemigos de Dios, los que nos quieren confundir, les quitaron palabras. Entonces ahora están enseñando a la gente que los cristianos le quitaron palabra a la Biblia. Pero bendito sea Dios que no le quitaron la verdad. Podían haber quitado palabras, pero no la verdad. Sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo la verdad, porque Cristo es la palabra. Entonces, Él es la palabra. Entonces, como Pablo, hermanos, Él creía creía en la ley, en los escritos de los profetas. Los que los profetas decían, Pablo creía. ¿Por qué razón? Porque nos enseña que cuando la profecía se daba se cumplía, más bien dicho, cuando la profecía se cumplía, es que era de Dios. Pero cuando no se cumplía, es que no es de Dios. Y ese es el problema en estos tiempos, de que muchos hablan los profetas, que según hay profetas, pero cuando dicen una profecía, no se cumplió. ¿Y qué hacen? Bueno, ni modo. Yo creí que fue así y no es así, hermano. No profeticen si no están seguros, aunque la profecía es vigente hasta el día de hoy. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo vamos a creer en Dios si no leemos su palabra? ¿No leemos las Santas Escrituras? No nos vamos a las Santas Escrituras para ver si lo que nos dicen es verdad. ¿Nada más nosotros le creemos a los hombres? No, hermano, hay que leer las Santas Escrituras. Yo sé que no te van a dar ganas porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Son contra demonios, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes quiere decir contra poderes. Esto lo hayas en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, o el versículo 12 en adelante. Ahí te enseña esto, hermano. Entonces, por eso nosotros pasamos tantos problemas en la vida, porque los demonios nos acosan. Los demonios hacen que nosotros hagamos lo malo, pero después le echan la culpa a Dios. Y no es así. Dios te pone todas las cosas, lo bueno y lo malo. Pero leyendo tú la Biblia, Él te está advirtiendo qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero muchos dicen, no, yo ya sé lo que es lo bueno y lo malo. Si supieras qué es bueno y qué es malo, no harías lo malo, sino lo bueno. Entonces, cuando tú haces lo malo, es que no sabes lo que es lo bueno. Porque no estás haciendo lo bueno, estás haciendo lo malo. Y te gusta más el mal que lo bueno. Entonces, cuando tú no obedeces los 10 mandamientos de la ley de Dios, las leyes de Dios que están escritas en este libro de profecía, ¿en qué te vas a convertir? En un idólatra. Y cuando ya tú te conviertes en un idólatra, las maldiciones llegan a tu casa. Entonces las bendiciones se van. Por eso dice, no hagas que tus bendiciones se conviertan en maldiciones. Obedece a la palabra. Y eso es lo que nos dice
en segunda de Pedro, del capítulo 1, capítulo 1 de segunda de Pedro, del versículo 16 en adelante, que pongamos más atención a las profecías. Esta palabra no es palabra de hombre. Cuando tú la conviertes y crees que esta es palabra de hombre, atente a las consecuencias, porque van a llegar muchos problemas a tu vida. Vas a andar enojado con toda la gente y nadie te va a poder decir nada porque le vas a brincar encima. Te lo vas a querer comer vivo. Y aquí a mi casa no vas a venir a decirme nada. Y sabes que a mí no me puedes decir nada. Allí esos son los problemas, porque los demonios están contigo, están en ti. Y solamente el creer en la palabra de Dios, el creer en nuestro Señor Jesucristo, obedecer la palabra, obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer sus mandamientos, sus 10 mandamientos. Yo oigo muchos pastores, mucha gente muy preparada que fueron, que fueron a la escuela y se prepararon y aprendieron a hablar idiomas y hablan hebreo y te explican bien las escrituras. Pero el conocimiento te lo da Dios, no te lo da el hombre. Hay que enseñarle a la gente que no tiene tanto conocimiento de palabras un poquito altas. Hay que enseñarles lo que es la palabra, quién es nuestro Salvador, cómo podemos nosotros ser salvos obedeciendo la palabra. Mira, te la ponen tan difícil las cosas, te explican las cosas. Yo he oído que muchos necesitan días para hacer un sermón. No, hermanos, no. Lee la palabra, léela desde Génesis hasta Apocalipsis, léela y luego te vuelves otra vez a leerla. Lee el Nuevo Testamento, lee desde Nuevo Testamento de Mateo, los evangelios, los 4 evangelios, y luego las cartas de Pablo. Entonces, tú te vas a dar cuenta, vas a ir aprendiendo, y Dios te va a dar el Espíritu Santo y Él te va a guiar a toda verdad. Esas personas que se creen muy preparadas, muy estudiadas, que lo saben todo y están en conferencias y con los pies cruzados, blasfemando allí la palabra de Dios, no teniendo respeto para nada, con los pies cruzados y hablando arrogantemente, soberbios, como que lo saben todo, pero no saben nada, porque la salvación viene de Dios, el conocimiento de su palabra viene de Dios. Yo te estoy diciendo esto para que nadie te engañe. No, sigue leyendo la palabra, léela, para que tú conozcas lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que seamos salvos, para que seamos salvos. Entonces ahorita les voy a leer, hermanos, capítulo 24, Hechos capítulo 24, del 11 al 14, para que ustedes se den cuenta cómo perseguían a este hombre, a Pablo, después que él persiguió a la iglesia de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y se convirtió en un apóstol. Después a él lo perseguían y luchaban para matarlo. Por eso lean este libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí está la vida hermosa, lo que Cristo les enseñó, que les enviaría el poder desde el cielo. ¿Y cuál era el poder? El Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos ya no fueron los mismos hombres, ya se fueron hombres valientes y hombres que empezaron a predicar la palabra, y la gente preparada, la gente que estudiosa, que se había preparado en grandes escuelas, hasta se admiraban de ellos, de cómo hablaban, porque no podían resistir al Espíritu Santo. Busca de Dios, busca para que nuestro Señor Jesucristo te dé el Espíritu Santo, para que puedas tú resistir las artimañas del diablo, los dardos mortíferos del diablo, que todos los días, Señor, perdón, hermano, a veces pienso que estoy orando porque me la paso casi orando siempre me la paso orando, porque soy perseguido cruelmente por mis enemigos, que son esos demonios que no los podemos ver. Entonces yo me la paso orando, hermanos. Pero bueno, les voy a leer estos versículos del capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Dice:
como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Entonces, ¿a dónde estaba Pablo? Pablo estaba, defensa de Pablo, dice la palabra, ante Félix. Ante Félix. Ante Félix, dice aquí la palabra. ¿Quién era Félix? Me parece que era gobernador, Félix. Pero bueno, entonces estaba Pablo ante Félix, entonces Pablo le dice a Félix, dice, como tú pues puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, sectas, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas. Y en los profetas están escritas. Creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. O sea, que están escritas. Entonces, Pablo fue un riguroso hombre. Él amaba su secta. Él era fariseo. Y fíjate lo que les dice. O sea, pero primero tengo que aclararte esto. Dice, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas que están escritas. Así es que nosotros tenemos que creer todas las cosas de la ley y los profetas escribieron. Porque si tú no sabes nada de la ley, no sabes nada de los profetas, entonces no vas a poder entender la palabra ni vas a poder predicarla. Pero si tú conoces las cosas en la ley, obedeces la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí? Y muchas leyes que nos dejó, muchas ordenanzas. Entonces, si tú empiezas a obedecerlas, entonces te vas a dar cuenta de que tú vas a estar preparado para predicar la palabra de Dios. Claro que es importante que vayas a una escuela, que te enseñen, pero para ser un pastor no necesitas ir a prepararte. Para que tú seas un pastor hay que ir a rodillas a Dios, en oración y leer su palabra todos los días, diario, todos los días. No dejar de leerla, no dejar de leer su palabra, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual de nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces, si nosotros alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu, vamos a estar siempre gozosos y con ganas siempre de buscar de Dios y obedeciendo a Dios, porque el Espíritu Santo te lo va a dar nuestro Señor Jesucristo. Nadie más te lo da, hermano. Así es que hay que obedecer a Dios, hermano. Y mira lo que dice en el capítulo 26 del versículo 5. Te voy a leer el versículo 5. Capítulo 26 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, bueno, les voy a leer del 4 y 5. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta, nuestra religión, viví fariseo. Dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Imagínate tú. Era la secta, la más rigurosa secta, que era el fariseísmo en ese tiempo. Y pues ahorita está camuflajeado el fariseísmo. ¿Y sí saben cuál es? El catolicismo. Aunque ustedes no lo quieran creer y me vayan a decir cómo nos tira este hombre, cómo nos odia,
No, hermanos. Si yo los odiara, no me importaría en qué religión estaría. Si se salvan o no se salvan, si comen o no comen, si sufren o no sufren, o viven felices, ¿qué me importaría? Así como a mucha gente, ¿qué les importa mi vida? A mucha gente no les interesa mi vida, cómo vivo, si como, si vivo muero, si tengo para pagar los biles. ¿Qué les importa? Pero a mí sí me importa tu alma. A mí me importa que tú vivas en paz, que tú conozcas al dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. A mí me importan todas esas cosas, porque no soy egoísta, no soy soberbio, no soy de los que no me gusta que me digan nada, porque yo soy el único que sabe. No, yo no sé absolutamente nada. Lo que sé, Dios me lo ha enseñado. ¿Qué puedo aprender yo? No, Dios es el que me ha enseñado todas las cosas, mi Dios. Por eso yo me humillo ante Él. No es que te odie, sino porque te amo. Porque yo quiero que el día que tú mueras, que tu alma sea salva, que no se vaya al infierno. Que ya no sigas obedeciendo a los hombres ni las tradiciones de los hombres. Lo que los hombres quieren que tú hagas para que tú te destruyas. Porque son corderos disfrazados, lobos disfrazados de corderos, mejor dicho. Entonces, no es que te odie, sino que quiero darte a conocer la verdad, así como Dios me dio a conocer la verdad a mí. Y Él nos quiere, como dice aquí, mira, te voy a leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amado Hijo. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Nos libró, dice la palabra, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Pero aquí en esta Biblia dice la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros sabemos que tinieblas es oscuridad. O sea, no miras nada. Estás ciego completamente. Entonces yo vivía en tinieblas. Era ciego, no miraba. Pero ahora mi Señor Jesucristo me abrió los ojos y por eso yo les estoy mandando estos mensajes. Yo también fui católico y un católico de hueso colorado. A mí no me gustaba que nadie hablara de las imágenes. Pero Dios me enseñó que esos no son dioses. Que eso, el que es idólatra va a sufrir las consecuencias de desobedecer a Dios. Por eso yo le mando estos mensajes, hermano. Porque yo quiero que tú seas salvo. Y quiero que también que sepas quién fue Pablo. Un hombre perseguidor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba de acuerdo cuando los mataban. Porque era el jefe. Mátenlos. Y él estaba de acuerdo a que los mataran, a que los encarcelaran, a que los azotaran. Todo aquel que era un hombre que seguía el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo se escondía la gente, estaban escondidos, no podían decir libremente que eran cristianos porque los mataban, los encarcelaban. Ahora va a seguir lo mismo. ¿O acaso cuando un hombre que es de una religión de hueso colorado no se enciende cuando oye el nombre de Cristo? Cuando hablan de que te tienes que apartar de la idolatría, te enciendes y te da un coraje y sientes de matar a la gente. ¿Por qué? Porque no eres de Dios. A mí ya si me hablan de la idolatría, me hablan del otro, digo yo, este hombre ya conoce la verdad. Ya Dios le abrió los ojos, ya no me enojo. Al contrario, me da gusto porque este hombre ya fue liberado. Era esclavo de los ídolos. Ahora es un hijo de Dios, ahora está obedeciendo a Dios. Ahora predica la palabra. Ahora predica que se aparten de los ídolos, así como Pablo, como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles. Hermanos, esta es la verdad y es cruda. Y tenemos nosotros que decirles la verdad. Si ustedes creen que los estoy ofendiendo, no piensen eso. Jamás los quiero ofender.
ni avergonzarlos. No, al contrario, quiero que ustedes sepan la verdad. Por eso les enseño aquí quién fue Pablo. Dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. De nuestra religión. Era un hombre religioso. Sí. Porque un hombre religioso no es igual a un hombre cristiano, un hombre espiritual. Porque el hombre religioso es capaz de matar, porque vive en la carne, porque no ha sido liberado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya cuando recibe a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, entonces, ¿qué hace? Cristo lo libera Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amado Hijo. O sea, nos libró de la potestad del diablo y nos llevó al reino de su Hijo. Y ya somos, ¿qué? Hijos de Dios, porque estamos obedeciendo el Evangelio, estamos obedeciendo su gloriosa palabra, estamos obedeciendo los 10 mandamientos. Porque el que no obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios se convierte en un religioso, en un idólatra, en un hombre muy peligroso. Amadores del dinero, amadores de lo malo, amadores de las riquezas, amadores de los lujos, amadores de este mundo. Y hay muchos que son así y son pastores. Muchos que son así y se dicen ser cristianos. Pero no lo son, dice la palabra. Y el único que nos puede dar a conocer la verdad es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Leyendo su palabra, llenándonos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Mira, a ver si lo encuentro rápido. Quiero hacer las cosas porque si no, se me va a alargar el video. Se me alarga el video y entonces sí. Pero ¿sabes qué, hermanos? Yo quisiera mejor mandarles otro mensaje acerca de esto, porque aquí, bueno, mira, les voy a leer del capítulo 10, del versículo 45 y 46, dice, ¿cuáles son las señales de que tú tienes el Espíritu Santo? Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esa es una señal de que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Y muchos hermanos que son pastores ya no creen en el hablar en lenguas. Y imagínate tú, hermano, cómo están de engañados. Porque no conocen al Dios de la Biblia. No obedecen los mandamientos de Dios, sino que obedecen sus propios mandamientos, los mandamientos de los hombres. Hermano, ya no quiero hacerte más largos los videos, voy a tratar de hacerte lo más corto porque yo sé que cuando ya nos ven los videos grandes, no los quieren ver ni oír, porque yo miro allí, cuando yo mando los videos, ahí miro cuando son pequeños, tengo 6, 7 personas que los miran. Cuando son largos, de más de 30 minutos, una persona, 2 lo miran. Me da una tristeza en el corazón, pero no importa. Con que los mire una persona, con que se convierta una persona por esta predicación, por la palabra de Dios, y que esa alma ame a nuestro Señor Jesucristo y se aparte de todo mal, con eso me gozo, hermano. Con eso me gozo. Porque si tú tienes una vaca, ya porque tú tienes una vaca, perdóname que ponga esta comparación, pero si tú tienes una vaca en tu potrero, ya no le vas a dar agua porque nomás tienes una vaca. No, tienes que darle agua. Tienes que seguir alimentándola. Porque esa vaquita te va a dar leche y al rato te puede dar un becerrito. Entonces, ahí van. Día 1, día 2, día 3 y así. Perdónenme que haya puesto esta ilustración, hermano. Pero es que así es. No importa si sea 1 o 2. Tienes que alimentar.
Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu trabajo. Que Dios te dé la sabiduría, hermanos, para que tú puedas entender la palabra de Dios. Léela con todo tu corazón. Ven a Dios de todo tu corazón. Aunque no hayas ido a la escuela, aunque no te hayas preparado, sí, pero sabes leer y escribir, tú lee la palabra y Dios te va a convertir en el hombre más sabio de la tierra. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué le preguntó a Pedro nuestro Señor Jesucristo? ¿Y ustedes quién creen que yo soy? ¿Qué les contestó Pedro? Tú eres el Hijo del Altísimo, del Dios vivo. Dice Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, o sea, ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro era una persona que no estaba preparada, que no estaba estudiada. Y sin embargo, ¿quién fue Pedro? Lee las Escrituras, el primero y el segundo libro de Pedro, y lee Hechos. Este libro de Hechos, ahí te vas a dar cuenta quién fue Pedro también. Hombres grandes de Dios. ¿Y quién les dio la preparación? Dios, nuestro Señor Jesucristo, que les mandó el Espíritu Santo, que les dio poder desde el cielo, dándoles el Espíritu Santo. Hermanos, no te olvides que teniendo el Espíritu Santo vas a tener poder. Contra todos esos demonios, contra todos esos espíritus malignos que luchan para destruir nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde y nos vemos para el otro video, hermano. Amén.